Buen día, profesor. Soy Luisa Fernanda Gutiérrez Quiseno y a continuación haré la presentación de mi trabajo. El trabajo individual corresponde a la solución de la siguiente actividad. Con un grupo de personas de la empresa S.A. se buscó encontrar la cantidad de errores que cometen al diligenciar formatos contables. Los resultados fueron los siguientes. Tipo de formato: L contables, número de errores 14. Tipo de formato L de inventarios, número de errores 8. Tipo de formato L de facturas, número de errores 5. Tipo de formato ingresos, número de errores 3. Tipo de formato nómina, número de errores 9. Otros 4. A. ¿Cuál es la población, muestra y variable? ¿Qué tipo de variable se estudia? Población: personas de la empresa S.A. Muestra: grupo de personas de la empresa S.A. Variable: la cantidad de errores al diligenciar formatos contables. B. ¿Qué medias de tendencia central tiene sentido calcular en este caso? Justifique. Respuesta: se pueden calcular las medidas de tendencia central, media, moda y mediana. C. Calcula e interprete las medidas de tendencia central que tengan sentido. Media: se hace la sumatoria de las variables anteriores de número de errores que nos dieron en la tabla, o sea, 14 más 8 más 5 más 3 más 9 más 4, que da un total de 43. Se divide entre las variables, que son 6, igual a 7.16. La moda, 14 libros contables, y la mediana, entonces organizamos los números de menor a mayor, se eligen los dos números del medio, que serían 5 y 8, y su sumatoria, que da un total de 13, lo dividimos entre 2, que es igual a 6.5. D. ¿Se puede calcular alguna medida de posición? ¿Por qué? Si su respuesta es afirmativa, encuentre mínimo 2. Respuesta: no se puede calcular alguna medida de posición porque el número de datos en los errores de formato contables ya están agrupados en la tabla de frecuencia, lo cual nos impide los valores cuartil, decil y percentil. 2. Los ingresos anuales en millones de pesos de ciertos empleados son las siguientes variables: 2, 2.5, 3, 3, nuevamente 3.25, 4, 5, 6.5, 7.5 y 50. A. Sin agrupar los datos, ¿cuáles son las medidas de tendencia central? Respuesta: las medidas de tendencia central se realiza la sumatoria de los valores anteriores. 2 más 2.5 más 3 más 3 más 3.25 más 4 más 5 más 6.5 más 7.5 más 50, que da un resultado de 86.75, que lo dividimos entre 10, que son las variables, igual a 8.675. Para calcular la mediana se tienen en cuenta los valores del medio. Se realiza la sumatoria de estos dos valores, 3.25 más 4, igual a 7.25. Por consiguiente, realizaremos la división por 2 del resultado anterior. 7.25 dividido 2 me daría un total de 3.625. La moda es el dato de mayor frecuencia, que es 3. B. ¿Cuál es la medida de tendencia central? Es la más apropiada para representar los ingresos anuales. ¿Por qué? La medida de tendencia central más apropiada es la mediana, ya que me arroja un dato verdadero y no se deja alterar debido a que hay ingresos altos y bajos. C. El 75% de la población está por debajo de ¿qué ingreso? Respuesta: se toma el número percentil por el número de datos. Fórmula: PA igual a A por N dividido 100. Reemplazándolo nos daría P75 igual a 75 por 10,
me da un resultado de 750, dividido 100 me da 7.5, o sea, el 75% de la población está por debajo de 7.5 millones de pesos. D. El 30% de la población está por debajo de qué ingreso. Respuesta. Se toma la fórmula anterior para este porcentaje. Entonces reemplazamos P30. 30 por 10 es igual a 300. Dividido 100 es igual a 3. O sea, el 30% de la población está por debajo de 3 millones de pesos. Punto 3. Se toma una muestra de pacientes que asisten a terapia psicológica y se les mide su talla en centímetros para determinar si el no uso de tratamiento ha repercutido con su medida, obteniéndose lo siguiente. Entonces, la variable X sub I son las respuestas que dan las personas, o sea, de la encuesta de las tallas que me pidieron consultar. Entonces, la variable F sub I es la frecuencia absoluta, o sea, las veces que se repite un dato. Entonces, la variable F mayúscula sub I es la frecuencia acumulada. ¿Qué quiere decir? Que la frecuencia absoluta la sumaremos para que me dé la frecuencia acumulada. Entonces, la variable X sub I, que es 150 centímetros, 13 personas de la variable F sub I dijeron que medían 150 centímetros. Entonces, estas dos variables las multiplicaremos. Como pueden observar, variable X sub I por variable F sub I nos daría 1950. Por consiguiente, a cada una le haremos lo mismo. Por ejemplo, talla 155 a 160, entonces la variable X sub I 157.5 centímetros, 21 personas de la variable F sub I dijeron que medían esto. Entonces se multiplicaría y nos daría como resultado 3307.5. En fin, y así por consiguiente cada variable. Ahora, para la frecuencia acumulada, entonces colocaríamos en la variable mayúscula F sub I la primer variable de la F sub I menor, la cual es la frecuencia absoluta. Entonces, colocamos el número 13 primero, le sumamos el siguiente de la frecuencia absoluta, que sería 21, dicho resultado nos daría 34. A ese 34 le sumaríamos la siguiente frecuencia absoluta, que sería 25, dicho resultado nos daría 59, así sucesivamente hasta llegar a 69. El total sería 11.147.5. A. ¿Cuál es la población, muestra y variable? ¿Qué tipo de variable se estudia? Población: pacientes que asisten a terapia psicológica. Muestra: a 69 pacientes. Variable: medida de talla en centímetros. Tipo de variable: cuantitativa discreta. B. Encuentre las medidas de tendencia central e interprételas. La moda se obtiene de la tabla de frecuencias. Es el dato de mayor frecuencia acompañado de la variable. Ejemplo: 160, la talla 160-170, la variable X sub I, que serían 165, la variable F sub I, 25. Se obtiene la medida del total de datos divididos en 2 y el número obtenido se busca en la frecuencia acumulada, que es la talla 160-170, variable X sub I 157.5 centímetros, variable F sub I 21 y variable F sub I mayor 34. Punto C.
Ahora multiplicaremos cada variable por 69, que es el número de pacientes. Lo dividiremos entre 4, que son los datos elegidos de cada tabla. Nos dará cada uno un resultado diferente. Campo 1, 1 por 69 igual a 69 dividido entre 4, me da un resultado de 17.25 y así sucesivamente. Resultado de la multiplicación. Resultado de la tabla, que fue 11.147.5, lo dividiremos entre 69, me dará un resultado de 16.155. D. Escriba 3 conclusiones usando ítems B y C. Ahora pues daremos las 3 conclusiones. Una, el promedio de la talla de los pacientes es de un 161.65 que están asistiendo a la terapia psicológica. El 49% de la población tiene una talla entre 160.170 centímetros de las 69 personas. Y 25 de las personas tienen talla en 365 centímetros. Para concluir, se puede decir que la mayoría de las personas se encuentran en una talla promedio de 155,170 centímetros. Bueno, muchas gracias, profesor. Y aquí culmina mi trabajo.